Viernes, 20 de junio de 2025. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 15. Registro digital, 203-0571. Tipo, jurisprudencia. Delito de encubrimiento por receptación. Es inconstitucional la forma de acreditar el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes asegurados, prevista en el Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Hechos: una persona fue sentenciada en primera y segunda instancia por la comisión del delito de encubrimiento por receptación, el cual sanciona a quien, después de la ejecución de un delito y sin haber participado en él, adquiera, posea, desmantele, venda, enajene, comercialice, trafique, ignore, reciba, traslade, use u oculte los instrumentos, objetos o productos del ilícito, con conocimiento de su procedencia. Inconforme, la persona sentenciada promovió un juicio de amparo directo en el que reclamó la inconstitucionalidad del artículo 243, párrafo 3, del Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, porque a su consideración vulnera los principios de presunción de inocencia e igualdad entre las partes. El Tribunal Colegiado de Circuito concedió la protección constitucional para que repusiera en su totalidad el procedimiento, sin analizar el planteamiento de constitucionalidad. En desacuerdo, el solicitante de amparo interpuso un recurso de revisión que correspondió conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico: el delito de encubrimiento por receptación, contemplado en el artículo 243 del Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, exige, para la demostración del conocimiento de la procedencia ilícita de los objetos poseídos, que solo se compruebe la actividad comercial de la persona imputada o la posesión de dos o más bienes del mismo giro. Este tratamiento es inconstitucional porque genera una idea preconcebida de responsabilidad penal de la persona imputada, lo cual vulnera el principio de presunción de inocencia. Aunado a que transgrede la igualdad entre las partes al eximir al Ministerio Público de demostrar que efectivamente la persona imputada conocía su procedencia ilícita. Justificación: el artículo 243, párrafo 3, del Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, establece que para acreditar el conocimiento de la procedencia ilícita de los objetos poseídos, que requiere el tipo penal de encubrimiento por receptación, basta con acreditar que los bienes se relacionan con el giro comercial del tenedor o receptor, si éste es comerciante, o sin serlo se encuentra en posesión de dos o más de esos bienes. Esta forma de comprobar el conocimiento de la procedencia ilícita es violatoria del derecho fundamental a la presunción de inocencia porque la simple acreditación de la actividad comercial o la cantidad de los bienes en posesión genera una idea preconcebida de responsabilidad penal en contra de una persona tenedora o receptora, pues la asume como penalmente responsable de un delito, sin comprobar que efectivamente tenía conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes. Lo anterior también vulnera la igualdad procesal entre las partes, pues exime al Ministerio Público ente acusador que tiene la carga de la prueba de acreditar que una persona poseyó los bienes que son producto de un delito, con conocimiento de su procedencia ilícita, pues le permite tener por actualizado ese conocimiento solo con demostrar la actividad económica de la persona imputada o por la cantidad de bienes que poseía, lo que genera una acreditación normativa que revierte la carga de probar del órgano acusador a la persona imputada. Primera Sala. 2 de 15. Registro digital, 203-0572. Tipo, jurisprudencia. Delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes. Obligaciones del Ministerio Público para investigar con perspectiva de infancia. Hechos: una pareja, durante el matrimonio, procreó a 2 hijos. Años después se divorciaron, la madre se mudó con sus hijos a la Ciudad de México y acordaron que el padre visitaría a los niños los fines de semana y que podría llevarlos a su domicilio en Guanajuato. Posteriormente, por conducto de una psicóloga, la madre se enteró de que sus hijos posiblemente sufrieron violencia sexual por parte de su padre en Guanajuato. En virtud de lo anterior, la madre denunció los hechos en una fiscalía de la Ciudad de México, en donde residía con los niños. Un agente del Ministerio Público de dicha entidad inició una carpeta de investigación, en la cual recabó distintos datos de prueba. Después, la agente ministerial declinó competencia a favor de la Fiscalía de Guanajuato, por ser la entidad federativa en donde ocurrieron los hechos. Más tarde,
la madre ofreció nuevos datos de prueba, relacionados con los mismos hechos en la Fiscalía de la Ciudad de México, por lo que la agente del Ministerio Público ordenó su recepción. Luego, remitió la totalidad de la carpeta de investigación a la Fiscalía de Guanajuato para continuar con la indagatoria. En la audiencia inicial, un juez de control declaró nulos todos los datos de prueba recabados por la agente del Ministerio Público de la Ciudad de México, incluidas las denuncias de la madre y las de sus menores hijos, los cuales se recabaron previamente a conocer el lugar en donde ocurrieron los hechos, así como los primeros dictámenes médicos y psicológicos. Todo ello bajo el argumento de que el Ministerio Público de Ciudad de México carecía de competencia para recibirlos. En consecuencia, ante la nulidad de la totalidad de los datos de prueba, determinó no vincular a proceso al progenitor, lo cual fue confirmado en apelación. En contra de la resolución de segunda instancia, la madre promovió un juicio de amparo indirecto, en el que alegó que no se debió declarar la nulidad de todos los datos de prueba y, por tanto, que era inconstitucional el auto de no vinculación a proceso. El juzgado de distrito concedió el amparo a la madre de los niños bajo el argumento de que si bien la totalidad de los datos de prueba eran nulos por haberse recabado por una autoridad incompetente, deberían valorarse nuevamente a la luz de la doctrina de descubrimiento inevitable. Inconforme, la madre presentó un recurso de revisión en el que señaló que no se tomó en cuenta el interés superior de los infantes y que el juzgado de distrito convalidó la nulidad de los datos de prueba por falta de competencia, lo cual vulnera los derechos humanos de sus hijos. Por su parte, el padre interpuso un diverso recurso de revisión en el cual alegó que la agente del Ministerio Público de la Ciudad de México actuó de forma parcial y que no debían analizarse nuevamente los datos de prueba declarados nulos. Finalmente, ambos recursos fueron atraídos por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resolución. Criterio jurídico. Ante una denuncia por posibles delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe investigar con perspectiva de infancia. A pesar de su incompetencia por razón de territorio, lo que implica iniciar una carpeta de investigación, sin demora, en la que se tome en cuenta la edad, la madurez y el desarrollo de la posible víctima para llevar a cabo las siguientes acciones inmediatas. A. Recabar la declaración de la niña o del niño, sin priorizar aspectos procesales relacionados con la competencia ministerial por razón de territorio. B. Ordenar que se brinde atención médica y psicológica a la víctima, a efecto de preservar su bienestar integral. Y C. Recolectar los dictámenes médicos y psicológicos indispensables por parte de profesionales especializados en niñez. Realizado lo anterior, el Ministerio Público deberá remitir, en su caso, la carpeta de investigación a la autoridad ministerial competente para que continúe con su integración. Justificación, por regla general. El Ministerio Público determina su incompetencia desde el momento en el que tiene conocimiento de que los posibles hechos delictivos ocurrieron en un lugar distinto de aquel en el que se presentó la denuncia, por lo cual debe remitir inmediatamente la carpeta de investigación a la autoridad ministerial competente para la continuación de la indagatoria. Sin embargo, cuando una niña, un niño o un adolescente es víctima de violencia sexual, las autoridades ministeriales tienen la obligación reforzada de practicar las diligencias básicas para evitar la pérdida de las huellas o de los indicios relevantes para la investigación, así como para no provocar una revictimización, en atención al interés superior de la niñez. Siendo así, resulta imperativo que la autoridad ministerial no priorice diligencias dilatorias relacionadas con su competencia ante la evidente necesidad de atención diligente de casos relacionados con violencia sexual cometida en contra de la niñez. Por el contrario, todas las autoridades ministeriales que intervienen en las investigaciones relacionadas con violencia sexual en contra de niñas, niños o adolescentes deben estar especialmente atentas para evitar que las posibles víctimas sufran, durante el desarrollo del proceso penal, aún más daños que los ocasionados por la probable comisión del hecho delictivo. Particularmente, cuando se señala la participación de algún familiar, dado el vínculo de confianza y de autoridad que existe entre este y la víctima. Para ello es necesario que, cuando tenga conocimiento de delitos de esta gravedad, inicie de inmediato una carpeta de investigación en la que tome en consideración la edad, la madurez y el desarrollo de la posible víctima de la conducta delictiva, para recabar de manera inmediata su declaración en un ambiente cómodo y seguro que le brinde privacidad y confianza.
de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición ante la autoridad ministerial competente. También deberá brindar atención médica y psicológica inmediata a los infantes, a cargo de personal profesional específicamente capacitado en la atención a víctimas de este tipo de delitos y con perspectiva de niñez, con el objeto de preservar su salud física y mental. Asimismo, deberá recabar los dictámenes médicos y psicológicos por parte de personal especializado con el objeto de frenar en todo momento la posible revictimización y limitar las diligencias y actuaciones en donde su participación sea estrictamente necesaria, a efecto de evitar la presencia e interacción de aquellas con su agresor. Hecho lo anterior, la autoridad ministerial incompetente deberá remitir la indagatoria al Ministerio Público legalmente competente para la continuación de la indagatoria. Primera Sala. 3 de 15. Registro digital, 203-0573. Tipo, jurisprudencia. Delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes. Son válidas las pruebas recabadas por un ministerio público distinto al del lugar de los hechos, aun cuando hubiera declinado su competencia. Hechos: una pareja, durante el matrimonio, procreó a 2 hijos. Años después se divorciaron, la madre se mudó con sus hijos a la Ciudad de México y acordaron que el padre visitaría a los niños los fines de semana y que podría llevarlos a su domicilio en Guanajuato. Posteriormente, por conducto de una psicóloga, la madre se enteró de que sus hijos posiblemente sufrieron violencia sexual por parte de su padre en Guanajuato. En virtud de lo anterior, la madre denunció los hechos en una fiscalía de la Ciudad de México, en donde residía con los niños. Un agente del Ministerio Público de dicha entidad inició una carpeta de investigación, en la cual recabó distintos datos de prueba. Después, la agente ministerial declinó competencia a favor de la Fiscalía de Guanajuato, por ser la entidad federativa en donde ocurrieron los hechos. Más tarde, la madre ofreció nuevos datos de prueba, relacionados con los mismos hechos en la Fiscalía de la Ciudad de México, por lo que la agente del Ministerio Público ordenó su recepción. Luego, remitió la totalidad de la carpeta de investigación a la Fiscalía de Guanajuato para continuar con la indagatoria. En la audiencia inicial, un juez de control declaró nulos todos los datos de prueba recabados por la agente del Ministerio Público de la Ciudad de México, incluidos aquellos recabados con anterioridad a la declinación de competencia, debido a que los hechos no ocurrieron en dicha entidad. Ante la nulidad de todos los datos de prueba, el juez de control determinó no vincular a proceso al progenitor, lo cual fue confirmado en apelación. En contra de la resolución de segunda instancia, la madre promovió un juicio de amparo indirecto, en el que alegó que no se debió declarar la nulidad de los datos de prueba y, por tanto, que era inconstitucional el auto de no vinculación a proceso. El juzgado de distrito le concedió el amparo para que se volviera a analizar la totalidad de los datos de prueba recabados en la Ciudad de México a la luz de la doctrina de descubrimiento inevitable. Inconforme, la madre presentó un recurso de revisión en el que señaló que el juez de amparo no tomó en cuenta el interés superior de los infantes y convalidó las violaciones a derechos humanos cometidas en su perjuicio. Por su parte, el padre interpuso un diverso recurso de revisión en el cual manifestó que la Fiscalía de la Ciudad de México actuó de forma parcial y que era innecesario analizar los datos de prueba declarados nulos. Finalmente, ambos recursos fueron atraídos por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resolución. Criterio jurídico: la incompetencia legal por territorio de un ministerio público para investigar delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes no afecta la validez de los datos de prueba que recabe con motivo de la recepción de la denuncia. La validez de esos datos tampoco se ve afectada cuando su obtención ocurre con posterioridad a la remisión de la carpeta de investigación a la autoridad ministerial competente. Pues la autoridad ministerial tiene el deber de recabar y preservar los datos relevantes atendiendo al interés superior de la infancia, lo que implica tomar en cuenta su edad, grado de madurez y desarrollo, para permitir que el infante declare en la forma que elija, a la brevedad posible y en condiciones adecuadas para participar en el procedimiento penal. Lo anterior con el objeto de evitar dilaciones innecesarias que pudieran generar una revictimización o inhibir que declare con posterioridad, derivado de los impactos graves y traumáticos que generan los delitos sexuales en su integridad física y psíquica. Justificación: de conformidad con los artículos 20, apartado C, fracciones 2, 3 y V, y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como los numerales 212 y 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la actividad investigadora inicia por virtud de una denuncia o querella, la cual detona la obligación del Ministerio Público de iniciar una investigación sobre los posibles hechos ilícitos. Tratándose de niñas, niños y adolescentes que denuncian actos de violencia sexual, conforme al interés superior de la niñez reconocido en los artículos 4 de la Constitución Política del país y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Ministerio Público tiene el deber reforzado de recibir la denuncia de manera inmediata, brindar medidas de atención médica y psicológica integral urgente, así como recabar los datos de prueba necesarios para esclarecer la posible comisión del delito, con independencia de que los probables hechos delictivos hubieran ocurrido en un lugar diverso al de su competencia. Lo anterior también será aplicable en aquellos casos en los que la autoridad ministerial reciba los datos de prueba con posterioridad a haberse declarado incompetente, por razón de territorio, y haya ordenado remitir la carpeta de investigación a la Fiscalía en donde ocurrieron los hechos conforme al interés superior de la niñez. Pues si la entrevista investigativa se realiza desde un primer momento podrían ser innecesarias más comparecencias de la víctima menor de edad. Para ello, el Ministerio Público debe tomar en consideración su edad, su grado de madurez y su desarrollo, a efecto de evitar su revictimización con acciones dilatorias o repetitivas que puedan inhibirle de presentar sus denuncias, o bien, acrecentar las dificultades que entraña declarar sobre actos de violencia sexual, lo cual podría terminar por fomentar la impunidad en esta clase de delitos. En consecuencia, al resolver sobre la situación jurídica de la persona imputada, el juez de control no debe declarar inválidos, nulos o ilícitos los datos de prueba recabados por un ministerio público bajo el argumento de que se obtuvieron fuera de su competencia territorial cuando se trata de una investigación instaurada por la posible comisión de hechos delictivos en contra de niñas, niños y adolescentes. Primera Sala. 4 de 15. Registro Digital, 203-0575. Tipo, jurisprudencia. Derecho de alimentos, habitación, de las personas menores de edad. En un juicio civil, determinación de contrato de comodato debe resolverse con perspectiva de infancia cuando el actor es el obligado alimentario y padre del niño o de la niña que habita el bien inmueble en controversia. Hechos: en una controversia familiar, una mujer demandó a su exconcubino el pago de una pensión alimenticia tanto para ella, como para su hija menor de edad. En primera instancia se condenó al demandado a pagar alimentos provisionales mientras continuaba el juicio. Paralelamente, el padre promovió un juicio ordinario civil en el que reclamó la terminación del contrato verbal de comodato celebrado con la actora respecto del inmueble en el que habitaba con su hija y pidió su desocupación y entrega. Esta acción se declaró improcedente, pero en segunda instancia la sentencia se revocó y se determinó que la demandada debía entregar el inmueble. Esta última promovió un juicio de amparo y argumentó que la sentencia vulneraba el interés superior de la infancia y los derechos alimenticios de su hija. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo pues determinó que no existía relación entre el derecho de alimentos, habitación, de la persona menor de edad con el derecho de propiedad del actor. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en un juicio civil en el que se reclama la terminación de un contrato de comodato, debe emitirse una resolución con perspectiva de infancia y conforme al interés superior de la niñez. Cuando el actor es el obligado alimentario y padre de la persona menor de edad que habita el bien inmueble en controversia, con la finalidad de que se tome en cuenta el posible impacto que puede causar en la obligación alimentaria y el derecho de habitación de la niña. Justificación. En la resolución de la que derivó la jurisprudencia 1A/J 21/2021, 11ª, de rubro, derecho de alimentos, habitación de las personas menores de edad. Es distinto del derecho de uso que sus progenitores defienden en un juicio de terminación de contrato de comodato respecto del inmueble donde habitan. Por lo que en dicho juicio no procede analizar el asunto a la luz del interés superior de la infancia. Esta primera sala determinó que el derecho de alimentos de las hijas o hijos menores de edad que comprende la habitación es distinto del derecho de uso que sus padres, que como partes en el proceso defienden en un juicio de terminación de contrato de comodato, por lo que en estos casos la autoridad jurisdiccional no se encuentra constreñida a realizar ningún pronunciamiento sobre el impacto de la determinación en el interés superior de la infancia, ya que no existe disputa respecto de los derechos de niñas,
niños o adolescentes. Sin embargo, en congruencia con el principio del interés superior de la infancia, debe distinguirse entre aquellos procedimientos jurisdiccionales en los que se resuelve sobre los derechos de niñas, niños o adolescentes, respecto de aquellos en que no se dilucida acerca de sus derechos, pero cuya resolución puede afectarlos potencialmente o incidir en intereses protegidos por su esfera jurídica. Cuando la parte actora en el juicio civil de terminación del contrato de comodato es el padre de una menor de edad y, por tanto, una de las personas obligadas a otorgarle alimentos. Cualquier decisión emitida en una controversia respecto del bien inmueble en el que ésta habita puede incidir en la materialización de su derecho de alimentos. Primera Sala. 5 de 15. Registro digital, 203-0577. Tipo, jurisprudencia. Devolución de bienes asegurados a la parte ofendida del delito. La atribución conferida al Ministerio Público dentro de la carpeta de investigación no es violatoria de derechos humanos. Hechos: unas personas se apoderaron de un bien inmueble aprovechando que quienes lo poseían se encontraban de vacaciones, por lo que al percatarse de ello, decidieron denunciar esa situación. El Ministerio Público que conoció de los hechos aseguró el inmueble y posteriormente devolvió el bien a sus iniciales poseedores, pues acreditaron ser los propietarios. Inconforme, una de las personas imputadas promovió un juicio de amparo indirecto alegando la inconstitucionalidad del artículo 245, fracción del Código Nacional de Procedimientos Penales en que se sustentó la decisión de devolver el bien, pues alegó que esa medida excede las atribuciones del Ministerio Público. Afecta la propiedad y el derecho a una vivienda digna. El juicio de amparo fue negado, por lo que la quejosa interpuso un recurso de revisión que el Tribunal Colegiado del Conocimiento remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver el problema de constitucionalidad planteado. Criterio jurídico. La atribución del Ministerio Público de levantar el aseguramiento de un bien y devolverlo a quienes acrediten tener derecho sobre el mismo es una atribución relacionada con sus funciones constitucionales durante la investigación de los delitos. Además, al tratarse de una determinación provisional, no afecta la propiedad del bien, ni es una decisión que se relacione con la política social de garantizar vivienda digna a las personas. Justificación. El aseguramiento de bienes constituye una técnica de investigación de carácter provisional que emite el Ministerio Público, cuyo fin es evitar la alteración o destrucción de objetos, instrumentos o productos relacionados con un delito. Asimismo, el artículo 245, fracción del Código Nacional de Procedimientos Penales autoriza al Ministerio Público a levantar ese aseguramiento y devolver los bienes. Dicha devolución no decide definitivamente sobre la propiedad de los bienes, sino que decreta su restitución cuando ya no es necesario postergar su resguardo por parte de la autoridad ministerial y constituye una medida que brinda seguridad jurídica, pues garantiza que sean devueltos a quien en ese momento acredite tener derecho sobre tales bienes, en términos del artículo 246 del referido Código Nacional. Entonces, la facultad atribuida al Ministerio Público de devolver bienes inmuebles asegurados cuando ya no es necesario preservarlos corresponde con sus atribuciones constitucionales relacionadas con la investigación de los delitos, por lo que es una resolución que no invade funciones del Poder Judicial. Además, se trata de una determinación que no se relaciona con la obligación social de garantizar vivienda digna a todas las personas, sino que regula una actuación ministerial en un contexto de naturaleza penal. En consecuencia, el artículo 245, fracción del Código Nacional de Procedimientos Penales regula atribuciones del Ministerio Público derivadas del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales no vulneran los derechos humanos a la propiedad privada y a una vivienda digna, previstos en los numerales primero, cuarto, 14, 16 y 27 del mismo ordenamiento fundamental. Primera Sala. 6 de 15. Registro digital, 203-0604. Tipo, jurisprudencia. Responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas. El artículo 13, párrafo quinto, de la Ley Federal relativa, abrogada, reformado mediante decreto publicado el 23 de mayo de 2014, no se rige por el principio de proporcionalidad de las penas. Hechos. Una persona servidora pública a quien se consideró responsable de la falta administrativa calificada como grave,
consistente en que faltó a la veracidad al presentar sus declaraciones de situación patrimonial en distintos ejercicios, fue destituida con fundamento en los artículos 8, fracción 15, y 13. Párrafo quinto. Este último reformado el 23 de mayo de 2014, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, abrogada. En un juicio de amparo indirecto, la persona servidora pública reclamó su destitución y la inconstitucionalidad del artículo 13, párrafo quinto, de la citada ley. El juzgado de distrito sobreseyó en el juicio respecto de la norma impugnada y concedió el amparo contra la resolución administrativa. Tanto la autoridad responsable como la persona quejosa interpusieron recurso de revisión. El tribunal colegiado revocó el sobreseimiento y remitió los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver el tema de constitucionalidad. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 13, párrafo quinto, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, abrogada. En su texto reformado el 23 de mayo de 2014, que califica determinadas conductas como infracciones graves, no se rige por el principio de proporcionalidad de las penas. Justificación. La aplicación concreta del artículo 13, párrafo quinto, requiere de la valoración individualizada prevista en el diverso 14 del mismo ordenamiento, que se incorpora los criterios de proporcionalidad e individualización para sancionar. De ahí que las reglas previstas en la mencionada porción del artículo 13 no deben desvincularse de los elementos de graduación de la sanción que establece el citado precepto 14. De la intelección conjunta de esos preceptos se obtiene que el primero de los preceptos citados se limita a establecer, y, los tipos de sanciones que pueden imponerse, 2, sus atenuantes, 3. Las reglas de duración de la sanción de inhabilitación, 4, la imposición de la destitución como sanción adicional, v, las hipótesis de infracción grave, y b. Las reglas para volver a desempeñar el cargo en caso de haber sido inhabilitado. De ahí que la estructura del artículo 13, párrafo quinto, de la citada ley federal no agota la mecánica valorativa o ponderativa respecto al tipo y gravedad de sanción que corresponda aplicar al servidor público infractor, ya que solo establece algunas directrices para ello. Es el precepto 14 el que prevé el deber de la autoridad competente de individualizar las sanciones administrativas, al establecer que para su imposición se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión desempeñado, como son a. la gravedad, b. las circunstancias socioeconómicas, c. el nivel jerárquico y los antecedentes, d. las condiciones exteriores y los medios de ejecución, e. la reincidencia, y f. el monto, lucro, daño o perjuicio ocasionados. La propia calificación de la gravedad de la infracción proveniente del artículo 13, párrafo quinto, no resulta automática, ya que la autoridad competente tiene el deber de verificar si la conducta se ubica en alguno de los supuestos que prevén las fracciones 8, x a 16, 19, 19c, 19d, 22 o 23 del artículo 8 de la ley federal citada. Por otra parte, de no encuadrar la conducta en alguna de estas fracciones, debe atender a los elementos que señala el diverso 14 incisos a, al f, referidos, para determinar si está frente a una infracción grave. Esto resulta indispensable para estar en aptitud de imponer la destitución de la persona servidora pública. Por lo anterior, la determinación de la sanción siempre se rige conforme a los principios y elementos del precepto 14 de la citada ley federal, por ende, lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 13. En forma alguna implica que la autoridad pueda soslayar su deber de individualizar la sanción atento a los parámetros que aquel enunciado normativo establece. Ello, porque toda valoración de la gravedad de la infracción e imposición de la destitución como sanción administrativa pasa siempre y en todos los casos por el análisis pormenorizado de los elementos de graduación punitivos a que se refiere el artículo 14. En ese sentido, como los parámetros para la individualización de sanciones administrativas se regulan en el artículo 14 y no el artículo 13, párrafo quinto, de la citada ley federal, se concluye que este último no se rige por el principio de proporcionalidad de las penas. Primera Sala. 7 de 15. Registro Digital, 203-0613. Tipo, jurisprudencia. Violencia de género institucional en el contexto del proceso penal. Obligaciones mínimas que deben observar los operadores jurídicos para evitarla. Hechos.
una mujer víctima del delito de violación promovió juicio de amparo directo contra la sentencia absolutoria impuesta al sujeto activo del hecho ilícito. En sus conceptos de violación, argumentó que la causa penal no fue analizada de conformidad con la metodología para juzgar con perspectiva de género. El Tribunal Colegiado del Conocimiento negó la protección constitucional. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión en el que argumentó que si bien el órgano jurisdiccional de amparo, al dictar su sentencia, citó la aludida metodología para juzgar con perspectiva de género, no la aplicó con efectividad. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que existen obligaciones mínimas a observar por parte de los operadores jurídicos a fin de evitar que la violencia de género institucional se manifieste en un proceso penal. Justificación. En todo proceso penal que involucre violencia de género, a fin de evitar que esa situación perdure y se institucionalice, las autoridades jurisdiccionales deben cumplir, por lo menos, las obligaciones siguientes. Evitar la transmisión de estereotipos que normalicen la violencia de género, de modo que el mensaje que sus resoluciones ofrezcan debe ser que la violencia de género es una violación grave de derechos humanos, que produce daños múltiples a sus sobrevivientes. 2. Reconocer que el proceso penal es un mecanismo efectivo para acreditar la violencia de género, y nunca cuestionar ni su entidad ni sus efectos, lo que implica modificar las actitudes públicas del Poder Judicial y de sus operadores jurídicos, que en muchas ocasiones tienden a banalizar el problema. 3. Informar a las mujeres que viven violencia sobre el funcionamiento del procedimiento penal, preferentemente con acompañamiento psicológico y de otras personas expertas, sobre todo en aquellas fases del proceso que pueden ser consideradas como especialmente agresivas. VGR. La denuncia, la declaración, el desahogo de un interrogatorio, etc. 4. Facilitar a las mujeres un asesoramiento jurídico adecuado, que informe sobre las manifestaciones posibles de violencia de género, y facilitar su denuncia en sede ministerial y o judicial, de tal forma que se recoja la complejidad entera de la experiencia de agresión. En esa medida, adaptar el proceso penal a la estructura del testimonio de la denunciante, y adoptar medidas a fin de motivar a las mujeres a que expresen los daños que han sufrido y, posteriormente, informarles que aspectos de su testimonio, por razones materiales y o formales, pueden ser tomados en cuenta y cuáles no, en el contexto del proceso penal. Lo que precede, amén de justipreciar que la complejidad del lenguaje jurídico y la solemnidad de los procesos judiciales, también son factores que pueden conducir a las mujeres a sentirse, aún más, con miedo, en soledad e incomprensión. Primera sala. 8 de 15. Registro digital. 203-0614. Tipo, jurisprudencia. Violencia de género institucional en el contexto del proceso penal. Se manifiesta cada vez que los operadores jurídicos del Estado aplican, ejecutan o perpetúan un estereotipo de género en su práctica judicial. Hechos. Una mujer víctima del delito de violación promovió juicio de amparo directo contra la sentencia absolutoria impuesta al sujeto activo del hecho ilícito. En sus conceptos de violación, argumentó que la causa penal no fue analizada de conformidad con la metodología para juzgar con perspectiva de género. El Tribunal Colegiado del Conocimiento negó la protección constitucional. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión en el que argumentó que si bien el órgano jurisdiccional de amparo, al dictar su sentencia, citó la aludida metodología para juzgar con perspectiva de género, no la aplicó con efectividad. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la violencia de género institucional se manifiesta en un proceso penal cada vez que el Estado, a través de sus operadores jurídicos, aplica, ejecuta o perpetúa un estereotipo de género en su práctica judicial, de tal forma que legitima esa forma de discriminación. Justificación. Lo anterior se corrobora cuando el órgano jurisdiccional omite analizar el contexto en que la agresión sexual denunciada por una mujer se pudo haber cometido, particularmente si se incumple la obligación de examinar y valorar las pruebas ofrecidas y desahogadas, a partir del enfoque integral que merece el tratamiento de la violencia de género, a fin de hacer patentes posibles situaciones de vulnerabilidad o discriminación en detrimento de la esfera jurídica de la mujer, o bien, cuando se incumple la obligación de ordenar pruebas ex oficio con la finalidad de acreditar la posible presencia de una relación asimétrica de poder entre la denunciante y el acosado. Asimismo,
La violencia de género se patentiza en la práctica judicial cuando el operador jurídico examina la causa con ideas preconcebidas sobre la forma en que debe conducirse la víctima de la agresión sexual respecto de su acosado, ya que ello compromete la imparcialidad e integridad con que debe dictarse la sentencia recurrida. Primera Sala. 9 de 15. Registro digital, 203-0566. Tipo, aislada. Concursos mercantiles. El artículo 338 de la Ley de la Materia vulnera el principio de seguridad jurídica. Hechos, un especialista en concursos mercantiles fue sancionado administrativamente, amonestación, por la Junta Directiva del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, al haber omitido solicitar a esa autoridad la suspensión definitiva para ejercer funciones de síndico en una determinada entidad federativa. El infractor reclamó el artículo referido en amparo indirecto bajo la premisa de que vulnera el principio de seguridad jurídica al no prever un plazo en el que la autoridad administrativa debe dictar resolución en él. Procedimiento sancionador seguido contra los especialistas en concursos mercantiles. La jueza de distrito concedió el amparo exclusivamente contra la resolución sancionadora, y dicha determinación fue revocada, vía recurso de revisión, por el Tribunal Colegiado de Circuito, el cual reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer sobre la constitucionalidad del precepto reclamado. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 338 de la Ley de Concursos Mercantiles vulnera el principio de seguridad jurídica por no prever un plazo en el cual la autoridad administrativa debe dictar resolución en el procedimiento sancionador seguido contra los especialistas en concursos mercantiles. Justificación. El artículo mencionado establece que la Junta Directiva resolverá sobre la amonestación, la suspensión temporal o la cancelación del registro de los visitadores, conciliadores y síndicos, dando audiencia al interesado. Sin embargo, ni ese ni otro precepto del propio ordenamiento disponen un plazo en el cual debe dictar la resolución que defina la situación jurídica del presunto infractor. Lo anterior propicia un estado de incertidumbre jurídica, pues los especialistas que cometieron alguna conducta presuntamente infractora están sujetos al procedimiento sancionador seguido en su contra de manera indefinida. Esto es, en cualquier momento la Junta Directiva podría resolver el procedimiento sancionador, completamente al margen del tiempo transcurrido entre la conducta reprochada, el inicio del procedimiento y el dictado de la resolución conducente. Ese estado de cosas pugna con el derecho de las personas a tener certeza sobre las consecuencias jurídicas de sus actos y el momento en el cual la autoridad debe agotar sus facultades sancionadoras. Primera Sala. 10 de 15. Registro digital, 203-0563. Tipo, aislada. Audiencia de conciliación, demanda y excepciones. El artículo 879, párrafo 3, de la Ley Federal del Trabajo, al establecer que si el demandado no comparece se le tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo, no viola el derecho de audiencia, legislación vigente hasta el 1 de mayo de 2019. Hechos, una trabajadora demandó la reinstalación y diversas prestaciones laborales con motivo del despido injustificado del que adujo fue objeto. Ante la incomparecencia de los demandados a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la Junta tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo con fundamento en el artículo referido, y seguido al procedimiento dictó laudo condenatorio. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 879, párrafo 3, de la Ley Federal del Trabajo no viola el derecho de audiencia, pues la sanción derivada de la falta de comparecencia de la parte demandada a la audiencia de ley, consistente en tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, admite prueba en contrario. Justificación. El derecho de audiencia consiste en ser oído y tener la oportunidad de ejercer una defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, con la finalidad de salvaguardar el derecho de defensa de la persona antes de que alguna autoridad modifique en forma definitiva su esfera jurídica. El tercer párrafo del artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo establece que si el demandado no comparece a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por sí o a través de su representante legal, la demanda se tendrá por contestada en sentido afirmativo. Dicha consecuencia no impide al demandado que, en la etapa de pruebas,
ofrezca las que considere pertinentes para demostrar que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido, o que no son ciertos los hechos afirmados. Además, la segunda sala del alto tribunal sostuvo que la determinación de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo permite dar certeza jurídica a las partes sobre lo que implica incumplir con sus cargas y obligaciones procesales en juicio. En ese tenor, la sanción referida no impide a la demandada acudir a juicio, hacer valer sus defensas y ofrecer pruebas a fin de destruir esa presunción. Ni le niega la oportunidad de impugnar el laudo que se dicte en el juicio. 14º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 11 de 15. Registro Digital, 203-0576. Tipo, aislada. Derechos por refrendo de licencia de funcionamiento de establecimientos que enajenan bebidas alcohólicas con los alimentos. El artículo 59 de la Ley número 150 de ingresos para el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022, que prevé el sistema para su cálculo, viola los principios de proporcionalidad y equidad tributarias. Hechos. La quejosa promovió amparo indirecto contra el artículo 59 de la Ley número 150 de ingresos para el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022, que prevé el pago de derechos por el refrendo de una licencia comercial, restaurantes con venta de cerveza, vinos y licores con los alimentos. Al considerar que no guarda un razonable equilibrio entre la cuota y el costo real del servicio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 59 referido, que prevé el sistema para el cálculo de los derechos por refrendo de la licencia para el funcionamiento de establecimientos que enajenan bebidas alcohólicas con los alimentos, viola los principios de proporcionalidad y equidad tributarias. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada segunda, CX-2013, décima, sostuvo que cuando se argumenta violación al principio de proporcionalidad tributaria, contenido en la fracción 4 del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la carga de la prueba inicialmente se atribuye a la parte quejosa, a quien corresponde aportar indicios mediante elementos, hechos, datos o pruebas sobre la desproporcionalidad entre el cobro y el servicio prestado, lo que no exime a la autoridad responsable de acreditar que el cobro que implementó es proporcional y desvirtuar lo afirmado por aquella a través de su informe injustificado, así como de los medios legales que estime necesarios. En ese contexto, en el caso existe evidencia suficiente para señalar indiciariamente que es desproporcional el cobro de derechos por el refrendo de la licencia comercial, previsto en la tarifa que contempla el numeral reclamado, con el servicio prestado, pues la actividad desplegada es sencilla y uniforme. Además de que existen otras hipótesis en que actividades comerciales análogas prevén un cobro sustancialmente menor. En consecuencia, el sistema de cálculo de los derechos por refrendo de una licencia de funcionamiento es inconstitucional, pues atiende al giro del establecimiento comercial, provocando que por la misma función del Estado se causen cuotas distintas, distorsionando la naturaleza de los derechos por servicios, en los que deben ser fijas e iguales para quienes reciban servicios análogos. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 21º Circuito. 12 de 15. Registro Digital, 203-0590. Tipo, aislada. Juzgar con perspectiva de género. Diferencia entre el análisis obligado del caso bajo ese método y el resultado de ese estudio que justifique una valoración diferenciada. Hechos. En amparo directo se reclamó una sentencia de condena por el delito de abuso sexual, en la que se dio valor preponderante al testimonio de la víctima por ser mujer y menor de edad. Pero sin reparar en que no se trató de testigo único, que la Fiscalía no realizó una investigación racional y exigible, y que no se cumplía con las condiciones para justificar una valoración diferenciada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que juzgar con perspectiva de género exige diferenciar, por un lado, el estudio obligatorio que se legitima por la presencia de personas integrantes de grupos vulnerables y, por otro, el resultado de ese estudio que es el que puede justificar o no el usar como herramienta una valoración diferenciada para evitar o suprimir prejuicios, estereotipos o discriminación por razones de género que impiden el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Por tanto,
de no tenerse ese resultado, no se justifica la aplicación de esa forma diferenciada de valorar en el caso concreto. Justificación. La obligación de efectuar un estudio exhaustivo como parte del juzgamiento con perspectiva de género. No es lo mismo que la aplicación justificada de la herramienta metodológica que permita realizar una valoración diferenciada, ya que se trata de pasos o niveles diferentes. El análisis cuidadoso y profundo para detectar posibles afectaciones por cuestiones de género es obligatorio desde el momento en que se advierte la presencia de una persona integrante de grupos vulnerables. En cambio, la aplicación concreta de una herramienta que permita una valoración diferenciada solo se justifica cuando derivado de ese estudio exhaustivo y cuidadoso, primer paso o nivel de escrutinio, se advierte la efectiva presencia de situaciones que lo ameriten, ya sea una norma que merezca interpretación conforme y acorde a los fines de garantizar esa protección, o bien, la existencia de actos de autoridad que impliquen prejuicios o estereotipos que en el caso particular deban suprimirse o evitarse para equilibrar y proteger los derechos de quien pertenezca a ese sector vulnerable. Segundo nivel o paso en el estudio con perspectiva de género. Una cosa es el estudio analítico general que debe hacerse por el solo hecho de tratarse de un asunto en el que se involucra alguna persona integrante de grupos vulnerables y otra muy distinta la circunstancia probada de que, como resultado de ese estudio se advierten supuestos concretos que impliquen el uso de estereotipos o prejuicios en la valoración de pruebas efectuada o sujeta a realización, o bien, la necesidad justificada de interpretar una norma de manera que no redunde en perjuicio irracional de los integrantes de dichos grupos perpetuando una condición de desigualdad por razones de género. Pueden presentarse casos en los que el estudio debidamente realizado, que constituye el primer paso de ese juzgamiento con perspectiva de género, se cumpla cabalmente, pero su resultado no justifique, además, la aplicación específica de una valoración diferenciada, entendida como herramienta concreta de valoración. Es indiscutible la obligación de hacer un estudio con perspectiva de género cuando aparece involucrada una persona integrante de grupos vulnerables, víctima o acusada, lo que constituye solo la primera fase de la metodología. Empero, la aplicación de la herramienta interpretativa o de valoración diferenciada por razón de equidad de género está condicionada a que se actualice, además, cualquiera de esos dos supuestos, a saber, la presencia de una norma concreta cuya interpretación no diferenciada pueda dar lugar a un trato desigual y perjudicial por razón de género, o bien, la presencia de casos donde el actuar de la autoridad revela el uso de estereotipos o prejuicios de género, lo que hace necesario corregir tal situación, constatada, desechando o suprimiendo las expresiones o interpretaciones viciadas de tales defectos argumentativos. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 13 de 15. Registro Digital, 203-0591. Tipo, aislada. Juzgar con perspectiva de género. El sentido de la sentencia en un juicio penal que involucra a integrantes de grupos vulnerables, no depende de la sola presencia de estos, sino del resultado del estudio completo y racional del material probatorio que lo justifique. Hechos. En amparo directo se reclamó una sentencia de condena en la que bajo el argumento de la equidad de género se dio valor solo al dicho de la víctima de manera dogmática y pasó por alto el resto del material probatorio que evidenciaba una notoria insuficiencia de pruebas de cargo aportadas por la Fiscalía. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que tratándose de juicios penales en los que se involucran personas integrantes de grupos vulnerables, no es obligatorio que el fallo sea forzosamente a su favor, sean víctimas o acusados, pues el sentido de la sentencia no depende tan solo de la presencia de esa clase de personas, sino del resultado del estudio minucioso que aun incluyendo la perspectiva de género como herramienta justificada, abarque la totalidad del material probatorio aportado, así como del injustificadamente omitido, conforme a las reglas de la carga probatoria y la presunción de inocencia, resolviendo lo que legalmente corresponde y sin utilizar la equidad de género como pretexto para omitir esa valoración completa y racional. Justificación. No existe ningún fundamento en los tratados, ni en la Constitución, ni en la jurisprudencia mexicana, que autorice suponer que en un proceso penal donde la víctima pertenezca a algún grupo o sector vulnerable, por fuerza, el sentido de la sentencia debe ser condenatorio, con independencia de que exista o no el suficiente material probatorio que justifique la existencia del delito y la responsabilidad del acusado.
Esa creencia solo puede estar en el confundido criterio o indebida interpretación de lo que real y legalmente debe entenderse por juzgar con perspectiva de género. Dicha herramienta, para que encuentre legal aplicación, presupone que como resultado del estudio minucioso previo que se hace con perspectiva de género, se obtenga la existencia de un caso que amerite ya sea la función creativa de interpretación de alguna porción normativa de cuya aplicación puedan derivar consecuencias discriminantes por razón de género, o bien, la función como regla de valoración que conduce a evitar, suprimir o corregir expresiones contenidas en la labor de valoración del material probatorio mal valorado por contener ese tipo de vicios de valoración. Cuando no se presenta ninguno de esos dos presupuestos, la equidad de género no puede ni debe ser utilizada como pretexto para dejar de hacer la valoración objetiva y legal del material probatorio integral, destacando, según el caso, la suficiencia o no del material probatorio de cargo que pretenda acreditar la teoría del caso de la parte procesal correspondiente. Es indudable que como parte de la justificación de acudir legalmente a la utilización y alcances de la herramienta de la equidad de género, derivada del estudio minucioso previo, corresponde a la autoridad señalada como responsable explicar cuál es el presupuesto que se actualiza en el caso concreto, esto es, como supuesto donde se hace necesaria la interpretación creativa de una determinada porción normativa para dotarla de un significado con alcances mayormente igualitarios y no discriminatorios en perjuicio de grupos vulnerables y por cuestión de género, o bien, como la presencia de un supuesto donde se justifica la regla de valoración diferenciada, por la presencia de condiciones específicas que hagan necesario evitar, suprimir o corregir expresiones y contenidos argumentativos que representen discriminación, desventaja o perjuicio para una persona por razón de género o su pertenencia a grupos vulnerables. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 14 de 15. Registro Digital, 203-0592. Tipo, aislada. Juzgar con perspectiva de género. Pasos o niveles del estudio metodológico y formas de aplicación de la herramienta de valoración diferenciada, cuando resulta justificada. Hechos. En amparo directo se reclamó una sentencia de condena donde se sostuvo que por el solo hecho de que la víctima es mujer y menor de edad debe valorarse de manera diferente y a su favor. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que juzgar con perspectiva de género o de infancia presupone dos diversos pasos o niveles. El primero, como estudio obligado por la presencia de personas integrantes de grupos vulnerables de cuyo resultado depende el siguiente paso, que consiste en la aplicación de la herramienta que permite una valoración diferenciada justificada y que puede realizarse de dos distintas formas, a saber, a, conformativa o conformadora, mediante la interpretación conforme de alguna norma que lo requiera para lograr una mayor igualdad material y evitar la discriminación por razones de género, o, b, supresiva o correctiva. Cuando se advierta el uso de estereotipos o prejuicios que afecten la condición de dichas personas frente al acceso a la justicia. Justificación. Atento a la doctrina jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se advierte la diferencia entre el estudio obligado con perspectiva de género y el resultado de ese estudio que justifique la aplicación de una valoración diferenciada. Por tanto, el segundo paso o nivel de la herramienta de la equidad de género, con efectos de valoración diferenciada, ya sea como método de interpretación y como regla de valoración, adquiere dos posibles formas de actualización eventual y atendiendo caso por caso. La primera, de carácter creativo, productivo o conformador y generador, cuando se hace necesario interpretar una norma de cuyo debido entendimiento, significado y alcances consecuenciales, se obtenga una solución que pondere realmente los derechos de hombres y mujeres y su eficacia en función de las condiciones sociales, tradicionales o estereotipadas que se presentan en la realidad y no solo conforme a una igualdad ideológica o a Idiela y Sebel, pero suficientemente resaltada en el contexto fáctico del supuesto de regulación al que se dirige dicha normativa. Es decir, se trata de una labor judicial de construcción de criterio e interpretaciones más acordes con la realidad y con miras a lograr un mayor nivel de justicia no solo formal sino también congruente con la realidad donde los hechos a los que se aplica la norma concreta se atienden en toda su dimensión. En otras palabras, en donde el caso concreto haga necesario que la norma legal tenga un alcance de aplicación que la haga acorde a la realidad y la dote de un sentido realmente igualitario y justo.
La segunda forma de aplicación de la herramienta es como regla de valoración, donde son las circunstancias del caso concreto las que reflejan la necesidad de suprimir o evitar estereotipos, prejuicios o criterios formalistas que ponen en desventaja de credibilidad a la persona integrante del sector vulnerable, mujeres, menores de edad, adultos mayores o miembros de grupos étnicos en condición de vulnerabilidad real y probada en la causa o expediente de que se trate. En tal caso, no se construye o genera una interpretación de la norma, sino que se evita, suprime o corrige el hecho de incurrir en ese tipo de expresiones, prejuicios, creencias o estereotipos que, de lo contrario, pasarían a formar parte de una redacción o argumentación que pretenda descalificar, demeritar o desvalorar las manifestaciones, expresiones o versiones narrativas de aquellas personas que pertenezcan a esa clase de grupos vulnerables, exigiéndoles desproporcionalmente prueba del por qué no actuaron más oportunamente, al denunciar, por ejemplo, en su carácter de víctimas sexuales, o no lo hicieron de tal o cual forma. En un principio, esa regla de valoración es exigible para todo tipo de autoridad a fin de evitar incurrir en esa mala práctica, y en un segundo término, tratándose de tribunales revisores o de amparo, por ejemplo, debiendo suprimir o corregir la posible utilización de tales criterios y prácticas estereotipadas y prejuiciosas, a fin de que el hecho y las pruebas sobre su existencia y forma de comisión sean valorados de manera objetiva e imparcial, excluyendo, cuando existan, ese tipo de vicios o defectos en la valoración del material probatorio. Es en esa línea de comprensión que deben entenderse las regulaciones relativas a la defensa de los derechos de personas integrantes de grupos vulnerables, así como la jurisprudencia emanada al respecto, y no como una obligación de que toda controversia, juicio o conflicto deba resolverse necesariamente en favor de las pretensiones de tales personas. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 15 de 15. Registro Digital, 203-0598. Tipo, aislada. Personas indígenas sentenciadas penalmente. Efectos del amparo directo cuando lo promueven contra el fallo condenatorio de primera instancia al desconocer que tenían derecho a apelarlo y el plazo legal para ello. Hechos. Se condenó penalmente a unas personas que se autoadscribieron como integrantes de una comunidad indígena. En la audiencia de individualización de sanciones, por medio de su defensor, renunciaron a que se diera lectura y se les explicara la sentencia condenatoria. Se dictó el fallo por escrito y promovieron amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando personas indígenas sentenciadas en una causa penal promueven amparo directo contra el fallo condenatorio de primera instancia por desconocer que tenían derecho a apelarlo y el plazo legal, por no habérselo informado el tribunal de enjuiciamiento, procede conceder la protección constitucional para que se celebre una audiencia en la que se les informe su derecho a apelar la sentencia dictada de manera oral, así como el día a partir del cual debe correr el plazo para ello. En esa audiencia se tendrá que verificar que los sentenciados, quienes deberán estar asistidos de un traductor, comprendan el alcance del derecho a la segunda instancia y las consecuencias de no ejercerlo. Justificación. El motivo de la concesión del amparo en esos términos obedece justamente a que los quejosos no tuvieron oportunidad de interponer el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia porque la autoridad responsable inobservó su obligación derivada de juzgar con perspectiva intercultural, de informarles que tenían ese derecho a la segunda instancia y las consecuencias de no ejercerlo. En casos como este no es dable examinar el fondo del asunto, pues, en todo caso, será en el juicio de amparo directo que eventualmente se promueva en contra de la sentencia de segunda instancia de interponerse el recurso de apelación cuando podrá examinarse el asunto de manera integral. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito.